Vamos a hablar hoy de un ratito de Rusia en África. Es un episodio en el que Rusia trató de instalarse junto a otras potencias en el África. Potencias que ya estaban instaladas. Rusia no tenía en África ningún territorio. Ninguna sucursal. Pero vamos a contarlo ordenadamente. Allá en 1884-1885 se celebró la Conferencia de Berlín, promovida por el rey de Bélgica, Leopoldo II, y organizada por el canciller alemán, Otto von Bismarck, con el objetivo de evitar posibles conflictos entre los países europeos que establecían sus colonias en África. Bueno, vamos a hacer una conferencia para que no nos peleemos entre nosotros. En esta conferencia se pactó la división colonial del continente, dejando solo dos países soberanos, que eran Etiopía y Liberia. Este último país bajo la protección de los Estados Unidos, por lo que de soberano le quedó poco. La realidad es que durante la conferencia de Berlín, países como el Reino Unido, Francia, Holanda, Bélgica, España, Portugal, bueno, se repartieron el continente africano. Otros como el Imperio Austrohúngaro, Suecia, Dinamarca, Italia y Turquía, que eran por entonces muy fuertes, quedaron fuera de la repartija. Incluso el joven Estado de Italia protestó. Dice, ma come a successo questo? Siamo fuori. Bueno, y entonces le asignaron a Italia unos pequeños territorios del norte de África. Pero el gran ausente en la disputa y en los acuerdos por África era Rusia. Era el Imperio Ruso, que no recibió ningún territorio. Muchos decían que el Imperio Ruso ya era lo suficientemente grande y muchos también desconfiaban del régimen zarista. Pero vino a suceder que alguien no se resignó a que Rusia careciera de territorios africanos. Corría el año de 1888, cuando el ministro imperial ruso, Konstantin Povedonostev, proyectó que una misión especial viajara a costas del Mar Rojo con la idea de que se estableciera allí una base colonial. Povedonostev era posiblemente la figura política más detestada y poderosa del momento más conservador del Imperio Ruso. Fue un hombre misterioso, capaz de hacer tantas cosas al mismo tiempo que el pueblo ruso alimentó el mito popular de que había vendido su alma al diablo a cambio de poder estar en varios sitios a la vez. Bien, el ministro Povedonostev conocía que el imperio de Abisinia tenía como religión oficial el cristianismo oriental, los ortodoxos, por lo que quizá se imaginó que esta gente recibiría con los brazos abiertos a un grupo de colonos ortodoxos rusos. Hacía falta alguien bien preparado para emprender la tarea de fundar una colonia imperial rusa en África. Bueno, después de una intensa búsqueda se reclutó al aventurero Nikolai Ashinov, un cosaco del Terek. Y el tipo zarpó del puerto de Odessa y transportó a unos 165 colonos,
hombres, mujeres y niños. 30 de ellos eran cosacos. Había muchos aventureros alistados ahí, estaban en Odessa y no sabían qué hacer. Viajaban incluso 4 monjes. Asinov convenció a los participantes de aquel viaje, asegurando que el sultán de Tadjoura, un líder de la región, les había dejado en préstamo tierras en el lugar al que se dirigían, cosa que no era cierta. Bueno, llegaron al puerto de Alejandría y los rusos se las arreglaron para llegar hasta un lugar de la costa en la zona del Cuerno de África. Golfo de Adén, allí están Somalia, Djibouti, Eritrea. Bueno, todavía siempre en conflicto esa zona, ¿no? Y sí, siempre en conflicto esa zona. Sí. Pero era una zona bastante poco pertrechada, mal defendida seguramente, etcétera. Bueno, los rusos hicieron una fila, empezaron a caminar, celebraron sus primeros servicios religiosos en África y enseguida se metieron en líos. Bueno, para empezar, se afanaron ganado. Algunos cosacos robaron ganado a la tribu de los Danakil. También dispararon ¿contra quiénes? Bueno, contra los que trataban de recuperar su ganado. Hubo una queja del líder del lugar y Asinov entregó a los Danakil 60 francos de plata como compensación. El 28 de enero de 1889, los rusos llegaron a un viejo fuerte abandonado en Zagalo, ahí cerca del Golfo de Adén. Vendría a quedar en el actual Djibouti. Y contactaron allí con los abisinios, que los recibieron cordialmente. El emperador de Abisinia, Abisinia es lo que hoy es Etiopía, ¿no? El emperador Juan IV de Abisinia recibió con agrado la noticia de la llegada de los rusos. Estaba muy contento porque esperaba que lo ayudasen en su guerra contra los italianos. Bueno, Achinov y los suyos pusieron unas carpas, levantaron unas casuchas precarias y bautizaron con bastante optimismo aquel asentamiento como Nueva Moscú. Chao. Y crearon una bandera para el nuevo territorio que combinaba la bandera rusa con una cruz de San Andrés amarilla. Estos rusos eran rusos zaristas. Gobernaba todavía... No eran soviéticos todavía. No eran soviéticos, ni comunistas, ni nada. Bueno, los cosacos reclamaban a Asinov, su jefe, el poder asaltar la ruta de caravanas. Dice, bueno, ya que acá estamos tan escasos de fondo, ¿qué le parece, jefe, si nos ponemos a asaltar caravanas? Bueno, Asinov tenía una pequeña reserva de dinero que les iba entregando a los cosacos para aplacar sus deseos de saquear y así evitar males mayores. Ahora bien, los franceses, que llevaban bastante tiempo asentados por ahí y que habían establecido en 1883, poco antes, un protectorado que incluía la zona en la que los rusos habían extendido sus construcciones. Bueno, mostraron rápidamente su desacuerdo con la existencia misma de Nueva Moscú. Asinov intentó tranquilizar a los franceses. Ofreció izar la bandera designada para la colonia junto con la bandera francesa, pero no fue suficiente. Cuando llegaron a París las noticias de la presencia rusa en la zona, el gobierno francés ordenó que se los desarmara, digo, que le quitaran las armas, ¿no? Sí. Y se los desalojara. Me imagino
a los soldados franceses desarmando rusos. Buscando las tuercas. Sí, claro. Bien, al mismo tiempo, el gobierno francés estableció contacto con las autoridades del Imperio ruso, exigiendo explicaciones, en fin, todo eso. Mientras los cosacos, que eran 60, estaban borrachos todo el día, cantaban canciones acerca del regreso, las mujeres parece que intentaban escaparse, pero bueno, era difícil escaparse porque no había nada por ahí. Cuando llegó a la embajada rusa en París la queja del gobierno francés, el embajador ruso en París se hizo el sota. Explicó que Asinov no era enviado oficial de Rusia. Dice, ese señor no lo junamos. Por lo que Francia podía hacer con ellos lo que quisiera. Le soltaron la mano. Asinov quiso comunicarse con el ministro Povedonostev. Le enviaba, parece ser, una carta por día. Respuesta, nada. El 16 de febrero se presentaron frente ahí, en el lugar de Zagalo, donde habían construido la nueva Moscú, 2 cañoneros franceses al mando del comandante Jean-Baptiste Olry. Se exigió a Asinov que su grupo dejara todas las armas en las playas y se embarcaran inmediatamente para iniciar el retorno a Rusia. Hay 2 teorías. Una dice que Asinov rehusó la orden y se resistió. Y la otra es que realmente no es que tuvo un gesto heroico, sino que no entendió ni la orden ni el ultimátum porque estaba completamente borracho. Los buques franceses dispararon 16 cañonazos contra el enclave, murieron 8 cosacos, hubo 22 heridos. Asinov no pudo hacer otra cosa que capitular. Lo hizo en nombre del zar. El comandante Orly, el francés, anotó que le dio pena ver al derrotado arrogarse una caída imperial cuando no era ni una caída barrial. Las tropas francesas desembarcaron de inmediato. Para la tarde, los supervivientes rusos, entre ellos algunos niños y damas, en realidad todos los chicos y todas las damas sobrevivieron. Ya estaban presos, los metieron en cana en la bodega de las naves francesas. Sobre las arenas de la playa quedaron los restos de Nueva Moscú. La colonia rusa duró desde el 28 de enero del 89 al 4 de marzo del mismo año, o sea, pocos meses, 2 meses, 2 meses. Los rusos fueron llevados hasta Obok para ser deportados días después a Odessa. Al conocerse lo que había ocurrido, el gobierno ruso rechazó toda relación con Asinov y sus hombres. El zar Alejandro III no quería problemas con Francia, que incluso estaba a punto de realizar a través de sus bancos un préstamo al gobierno de Rusia. Así que el zar Alejandro también se hizo el sota. Prohibió incluso a la prensa oficial de Rusia tratar el asunto de Zagalo, ¿no? O entrevistar incluso a alguno de los repatriados. Todo eso estaba prohibido, estuvo prohibido. Asinov fue acusado de piratería y desobediencia al zar. Y el ministro, el Povedonostev, lo desconoció. Bueno, Asinov fue encarcelado por el gobierno ruso durante algunos meses, se escapó antes de terminar la condena, estuvo en París, luego en Londres. Un año más tarde regresó a Rusia y el zar ordenó su reclusión en Ucrania durante 10 años. Desde entonces, nada más se sabe del cosaco Nikolai Asinov, gobernante por 2 meses de Nueva Moscú.
Vamos a escuchar, para recordar esta breve, efímera presencia de los rusos en África, y en homenaje a esta ciudad también efímera, ¿no?, de Nuevo Moscú, la canción que se llama Medianoche en Moscú. Vamos a contar una historia aterradora. ¿Aterradora? No Sí, sabía sí. esto. Uy, uy. Bueno. Entre Sudán y Camerún se encuentra la República Centroafricana, que es un país humilde, exportador de algodón, café, tabaco, madera. Produce unos 20 kilos de oro por año, tiene un lugar no muy importante a nivel mundial como exportador de diamantes, pero pocos. Y la mayoría de sus habitantes viven dedicados a la agricultura de subsistencia. Ahora bien, la República Centroafricana pertenecía anteriormente a lo que se llamaba el África Ecuatorial Francesa. Era un montón, un territorio muy grande que abarcaba varias naciones que después se independizaron. Esta república se hizo independiente y fue gobernada entre 1966 y 1979, 13 años, por Jean Bedel Bokassa, también conocido como el emperador Bokassa I. En realidad primero fue Jean Bedel Bokassa y después se proclamó emperador. También lo llamaban el ogro de Berengo, porque vivía en el Palacio de Berengo, que era la sede de residencia del emperador Bokassa. En 1960 fue la independencia de Centroáfrica, ¿no? Y entre los oficiales de las tropas coloniales, es decir, en el ejército francés, estaba este Bokassa, que había participado incluso como soldado para Francia durante la Segunda Guerra Mundial. Había sido soldado francés. Bueno, y Jean Bedel Bokassa fue presidente de la República Centroafricana durante los años 1966 y hasta 1976. Y ese año dijo, más sí, me voy a autoproclamar emperador, un cargo en el que permaneció algunos años. En diciembre de 1976, rodeado por su guardia personal, Bokassa realizó la ceremonia de su coronación y se inspiró en la coronación de Napoleón. Se puso una capa de terciopelo de 12 metros de largo, con bordes de armiño, y se quitó la corona de laureles dorados y tomó la corona que había mandado hacer para la ocasión y se la puso él mismo, tal como había hecho Napoleón Bonaparte, violando el protocolo que exigía que fuera el Papa el que lo coronara. Y él agarró la corona y se lo puso. Bokassa hizo lo mismo. La corona tenía más de 6.000 piedras preciosas. Preciosas. Piedras preciosas. Entre diamantes, esmeraldas y rubíes. Después estaba la mujer ahí y la hizo arrodillar ante él y la coronó reina. Para la celebración mandó traer directamente de Alemania 60 vehículos Mercedes-Benz para transportar a la familia imperial y a algunos de sus invitados. También se hizo traer en avión desde Normandía 8 caballos blancos que luego tiraron de la carroza en la que iban él y su esposa, la emperatriz. Francia aportó para la velada toneladas de comida, vino, fuegos artificiales, y el tipo se hacía llamar Su Majestad Bokassa I, emperador de Centroáfrica, mariscal de Centroáfrica, apóstol de la paz y servidor de Cristo Dios. Mire usted. A mí presénteme sencillo. Sí. No, está bien, bueno. Pero... Fulana de tal, la emperatriz del tango. Bien.
Ni un solo jefe del Estado, ni uno solo de sus colaboradores, quiso estar en la fiesta. Otros jefes de otros estados africanos, no quisieron estar en esa fiesta, pues les daba vergüenza. Claro, sí, claro. Sí. Ya vamos a ver que quizá no fue por eso. Así fue como Bokassa hizo del Estado una monarquía. Luego promulgó una constitución imperial, se convirtió al catolicismo e implementó los cambios que consideró necesarios para desmarcar el país del resto de África y obtener mayor respeto. Durante sus 13 años de poder, Bokassa se hizo rico. Usó las minas del país, me refiero a las minas de diamantes, Sí, señor, claro. y la fuerza de su trabajo para amasar millones, mientras la economía caía y los 3,5 millones de centroafricanos se hundían en la miseria. Jean Bedel Bokassa fue famoso por muchos excesos, pero en realidad lo que lo transportó al Parnaso del horror fue su costumbre de comerse a los ministros que trabajaban para él y tenían mal desempeño laboral. No. Cuando digo comerse no estoy usando una metáfora. No. El tipo primero los hacía asar y luego los servía en un banquete Por favor. a sus invitados especiales, y al momento del postre les decía: no se han dado cuenta, pero acaban de comerse un ministro. Oh, señor. Ahora bien, estas atrocidades recién se hicieron públicas cuando fue derrocado, pero en su círculo privado se sabía que el emperador comía la carne de muchas personas, a veces asfixiadas en las mazmorras del palacio. Sus cuerpos los guardaba en cámaras frigoríficas, y parece que entre tantas personas ingeridas figuraba una de sus ex esposas. Tuvo 17, a una se la comió. Se le adjudicaban 58 hijos. Cuando se le acabaron los enemigos políticos, empezó a comerse gente de otras profesiones. Dicen que se comió al único matemático del país. Justo. Justo tiene que ser. No me molesta que se haya comido a alguien, pero era el único matemático que tenía. En otras ocasiones no se comía a sus víctimas, pero las tiraba a los cocodrilos. La tortura y los asesinatos eran moneda corriente en el imperio, y Bokassa participaba activamente de muchos de estos actos. Apaleaba o ejecutaba a los ladrones en ceremonias públicas y ante las cámaras de televisión. El presidente francés, Valéry Giscard d'Estaing, era amigo del emperador y frecuente compañero de fiestas y cacerías. Le facilitaba una gran ayuda económica y militar, a cambio de algo: cederle a Francia el uranio que había y que hay todavía en la República Centroafricana. Uranio que se usaba, desde luego, para armas nucleares. ¿Para qué lo va a usar? Para darle color al guiso. Bien. También algunos diamantes. Pero con el tiempo el apoyo francés al dictador fue en declive y la prensa francesa criticaba mucho la relación entre Giscard y Bokassa. Entre el 17 y el 19 de abril de 1979, Bokassa mandó a matar, en una violenta represión, a un centenar de chicos estudiantes que se manifestaron en la capital, en Bangui. Estaban protestando contra la decisión del gobierno de obligarlos a usar uniformes carísimos que sus padres no podían pagar. Y después de esa masacre, el 20 de septiembre de 1979, las tropas de Bokassa aprovecharon la visita que Bokassa hizo a Libia para organizar su caída. Y ahora que se fue, Claro, lo derrocamos. Y finalmente asumió su primo,
David Daco, quien había sido destituido por el propio Bokassa en 1966. Ese golpe fue auspiciado por Francia, que lo ayudó a llegar al poder. Bueno, lo derrocan, fin del imperio centroafricano, fue restaurada la república y el emperador no conseguía asilo en ningún país del mundo. Se había ido a Costa de Marfil, pero lo echaron. Y entonces, ¿dónde se instaló? En París, ¿En serio? en un palacete que tenía en las proximidades de París. Una vez derrocado, empezaron a saberse todas estas atrocidades. Piénsese que fue no hace tanto. No, estaba pensando. Muchos de eso. nosotros Sí. sabíamos de esa existencia, aunque no de estas atrocidades. Y entonces empezaron a hablar. El cocinero personal del emperador, disculpe que les dé estos detalles, confesó que lo obligaban a elaborar comida con carne humana bajo amenaza de muerte. Y había menú en base de chorizo, jamón y otros embutidos hechos con carne humana. En el año 1980, Bokassa fue condenado a muerte in absentia, estando ausente. Pero en 1986 regresó de su palacete en París y fue arrestado en el mismo aeropuerto. Fue juzgado, acusado de traición, asesinato, canibalismo y apropiación indebida de fondos estatales. Durante el juicio, como no pudieron comprobar los actos de canibalismo, bueno, pese a que había testigos, esos cargos fueron levantados, pero el Tribunal Republicano lo condenó a muerte el 12 de junio de 1987. En 1988 la sentencia fue conmutada a cadena perpetua y después reducida a 20 años de prisión. Con el retorno a la democracia en 1993, la democracia de la República Centroafricana, ¿no? Bokassa fue liberado bajo una amnistía general. Amnistía general, chau, le tocó a Bokassa. Pero 3 años después murió de un ataque cardíaco. Tenía 75 años. Antes de morir, Jean Bedel Bokassa se autonombró el 13º apóstol de Cristo. Dice, los apóstoles no fueron 12, y no 13, porque faltó yo. Cuentan que en 1969 el emperador había sido, todavía no era emperador en verdad, había sido recibido por Charles de Gaulle, a quien Bokassa llamó embelesado como papá. Ya se sabe que de Gaulle fue el general más famoso de la historia moderna de Francia, el héroe de la Segunda Guerra, que combatió en la Resistencia, combatió después en batalla a los italianos, y fue después, más tarde, presidente de la República Francesa. Bueno, de Gaulle lo recibió, y él, Bokassa embelesado, le decía, ay, papá, papá. De Gaulle dijo después que el tipo era un imbécil, pero le tuvo cierta consideración por cuestiones de negocio. Bueno, no sé yo. Después, en 1970, Bokassa asistió al funeral de Gaulle y llamó la atención de todos por llorar desconsoladamente en Notre Dame. Vamos a dedicar esto a todas las víctimas de Bokassa y a todas las víctimas de todas las dictaduras del mundo. Sin embargo, la canción que nos ha impuesto la radio, Sí. ahora que nos quedamos solos, puedo contarles el viaje de René Kellier a Tombuctú. Saben ustedes que durante siglos muchos aventureros europeos hablaban o soñaban con una ciudad rica, prohibida y misteriosa que quedaba allá en el centro del África, dentro de lo que hoy es Malí. Estamos hablando de Tombuctú. Muchos de estos soñadores citaban antiquísimos relatos de viajeros que aseguraban que vivía por allí un gran rey
en un suntuoso palacio y que los creyentes musulmanes rogaban allí en una mezquita construida en oro. Además, la ciudad que describían era inmensa, con universidades, con las mejores bibliotecas del mundo. Varios europeos habían viajado, pero ninguno había regresado con vida para poder contar acerca de las riquezas y la belleza de aquel lugar. La ciudad había sido fundada por los tuareg, esos tipos que andan ahí por el desierto asaltando a los que corren la París-Dakar. Allá por el año 1100, estaba cerca del río Níger. Tombuctú era el punto de entrada al desierto en la ruta transsahariana de norte a sur. Allí se reunían los camelleros tuareg, quienes comerciaban con la sal que traían del Mediterráneo y la intercambiaban por oro, fruta y pescado con las tribus negras que poseían esos bienes en abundancia. La presencia de oro, sumado al hecho de que no se permitía la entrada a la ciudad de los no musulmanes, originó las más tremendas leyendas sobre la ciudad. El primer europeo que logró entrar fue un tipo que se llamaba León el Africano. Era musulmán, granadino. Estuvo en Tombuctú en la primera mitad del siglo XVI. El primer europeo no musulmán fue un explorador escocés, Alexander Lane, que salió de Trípoli en febrero de 1825, con intención de estudiar la cuenca del río Níger, y llegó en 1826 y lo obligaron a que se rajara. Y después, para completar el asunto, lo asesinaron. Así que no llegó. Ahora bien, vamos a René Quellier. Había nacido en Francia en 1799. El viejo era panadero, pero su hijo nunca lo conoció como hombre libre porque estaba en cana por haber robado, completamente borracho, unos centavos en una taberna. La madre de René vestía siempre de negro, era una mujer flaca y lúgubre, que mientras bordaba se la pasaba pronunciando el nombre de su marido. Mi marido, mi marido, mi marido. El panadero se murió en la cárcel en 1808, un año antes de lograr la libertad. En fin. Al año siguiente murió la vieja, así que René quedó huérfano cuando recién tenía 10. Por aquellos tiempos, Napoleón daba un gran impulso a la marina francesa y el pibe andaba por ahí mirando los astilleros. Fue a la escuela, fue buen alumno porque la abuela lo ayudó. Después trabajó como zapatero, leía. Un día leyendo un libro supo de la misteriosa Tombuctú. Además de los detalles que hemos citado al comienzo, René leyó que 7 montañas rodeaban el paisaje, que un río arrastraba montones de oro y que hormigas gigantes llevaban las pepitas a sus hormigueros. Chau, dijo el tipo, voy. A orillas del Níger se escondían fabulosas riquezas y allí se alzaba la urbe más grande que Dios había creado. René Quellier quiso partir hacia Tombuctú. El 27 de abril de 1816, con solo 16 años, un par de zapatos que había hecho él mismo y unas pocas monedas, partió como ayudante de cocina a bordo del Loire, que era un barco, a Saint-Louis de Senegal. Ni siquiera a Tombuctú, ni sabían dónde quedaba. Cuando llegó ahí a Saint-Louis, empezó a averiguar. Dice, ¿cómo se puede hacer para ir a Tombuctú? Mire, empezó a oír de todos los desastres que habían padecido los antiguos expedicionarios, ¿no? El tipo no se amedrentó, se quedó allí varios años. Empezó a aprender el árabe bambara tamachek, que es la lengua de los tuaregs, y otras del desierto, y las aprendió a la perfección. Leía el Corán fluidamente para atrás y para adelante, y repetía versículos enteros de memoria.
Bueno, se presentó ante el barón Roger, un tipo que había hecho fama en aquellas costas. El barón le dijo que financiar una expedición era una locura, pero que Lié le dijo, mire, yo voy a ir solo. No tiene nada, no necesito arma, ni escolta, ni camellos. Una vestidura árabe, un poco de guita y ya está. René tenía pensado hacerse pasar por musulmán y en adelante se hizo llamar Abdala. Se disfrazó, tuvo que representar un papel y no debía abandonarlo ni por un instante. Si ahí te descubrían que estabas disfrazado, te mataban. Inventó una historia, dijo que había nacido en Alejandría, que era hijo de padres árabes, que había sido raptado a Francia por los ejércitos de Bonaparte, que se había escapado, qué sé yo. El caso es que recién en abril de 1827, 10 años después de su llegada a Senegal, después de preparativos, estudios, expediciones en las cercanías, etcétera, partió rumbo a Tombuctú. Llevaba dos brújulas, qué sé yo por qué, un botiquín, una sombrilla, muy bueno esto. Su plan era unirse a cualquier caravana, o sea, un gran plan para haberlo preparado durante 10 años. Y se metió nomás en medio del desierto. A cada uno que encontraba le contaba la historia. Mire, yo nací en Alejandría, de padres, y por ahí se equivocaba. Bueno, padeció 1000 problemas. En medio del viaje le llegó el mes de Ramadán. Como no sabía muy bien el régimen de ayuno, se equivocaba. Bueno, el 13 de junio, no sé de qué año, se encontró con un río enorme, y ese era el Níger, del cual, según se decía, ningún europeo había traído noticias. Es decir, se decía que ningún europeo había dicho nada. Cuando llegó la estación de las lluvias, avanzó bajo el agua, dormía sobre el suelo mojado. Para no resbalar sobre la tierra se sacaba la sandalia, pero se lastimaba los pies, sufría y sufría y sufría y sufría. Cada vez que atravesaba una aldea, la blancura de su piel suscitaba un gran asombro y la longitud de su nariz también. Bueno, un día empezó a sentir grandes dolores en la mandíbula y vio que la piel del paladar se le estaba despegando. Hay que estar. Te duele la mandíbula, te metes el dedo y ves que se te caen cachos de paladar. Tenía lo que se llama el escorbuto, el beriberi, ¿no? Un hombre llamado Baba lo salvó con pedazos de una madera hervida que él debía ingerir todos los días. Cuando encontraba gente con quien proseguir el recorrido, andaba, caminaba un rato. A cada rato se escondía para arrancarse pedazos nuevos de paladar. Escribió: retiré yo mismo de mi paladar un hueso que creí que se comunicaba con el cerebro. ¿De dónde sacó esa creencia? No lo sé. Cada mañana crecía la esperanza de encontrar Tombuctú. Cada vez oía más seguido el nombre de la ciudad. Un día llegó a Gené, una aldea de unos 10.000 habitantes, junto a un río circulado por miles de piraguas. Allí contó otra vez su falsa historia y al final invocó a un tipo, un jerife, que tenía una barca que iba a Tombuctú. Discúlpeme. Lo sobornó regalándole la sombrilla y lo llevaron. Cada tanto los detenían los tuareg, que dominaban el río y cobraban una especie de peaje que subía o bajaba según el color de la piel del viajero. Digamos que si encontraban un blanco, el precio era la vida. Así que los acompañantes de René, en vez de mostrarlo en los peajes, lo escondían abajo de la mercadería, qué sé yo. Pudo pasar, y el 19 de abril de 1828 llegó al puerto de Tombuctú. Bien, por fin, dijo René Quellier.
Empezó a correr en busca de palacios, techos, mezquitas de oro y cientos de miles de habitantes. No había un pomo. La ciudad era un amontonamiento de casas de tierra, todas mal construidas. Las calles estaban desiertas, eran las más tristes que había visto en su vida. Pero había vestigios de una antigua opulencia. Vamos, se pegó un desengaño atroz. La gente del lugar le habló de una ciudad que era esa misma, que en la Edad Media había brillado con toda su gloria, su universidad, su biblioteca, sus mercados, sus palacios. No hay nada ahora, flaco. Lo sacaron todo. Lo que había, lo sacaron. René Callier tomó una gran cantidad de notas, dibujó la ciudad, le salió más o menos, y dice, me vuelvo, y se volvió a Francia. Para dar testimonio, por lo menos para decir a los demás que no fueran. Ahora bien, era imposible retornar por el mismo camino, tuvo que irse por otro lado, el regreso fue terrible. Llegó a una ciudad, Fez, que era accesible para los cristianos, pero como él se hacía el musulmán, lo trataban mal. Después se encontró con un cónsul francés, un tal Ismail, y lo pudo mandar a Tánger. Y allí tuvo mejor suerte. Volvió. Encontró al cónsul francés en Tánger, un señor de Laporte, que era de la Sociedad Geográfica de Francia. Volvió. Llegó a Tolón, la Sociedad Geográfica de París le hizo entrega de 10.000 francos que había como recompensa al que regresara de Tombuctú con una descripción del lugar. Bueno, y publicó una narración, se llama Diario de un viaje a Tombuctú. Breve. La publicación le dio un gran renombre y describió de modo detallado la ciudad, advirtiendo que de verdad, ojo, lo primero que dice, guarda, que es un garrón. Igual vivió bien porque con el premio que le dieron se compró una granja, se casó, fue padre de 4 hijos, se murió a los 39 años por las duras pruebas sufridas que le habían arruinado la salud. Imagínate que se te caiga el paladar, no puede ser bueno. Estás ahí lo más tranquilo con tus hijos y se te empieza a caer el paladar. No se lo deseo a nadie. En el censo de 2012 dicen que hoy viven en Tombuctú 35.000 personas. Hoy en Tombuctú estuvo soleado, hicieron 41 grados de temperatura y la humedad fue del 3%. Hemos glosado este viaje de René Callier, un hombre que marchó 10 años detrás de un sueño para encontrar solo un desengaño. Y en realidad, esta charla está dedicada a todos los que van a buscar algo y no lo encuentran. Esa es nuestra vida. Buscar y no encontrar. Marchar hacia la decepción por un largo y sinuoso camino. Hablaremos acerca de el Mahdi. ¿Qué es el Mahdi? Dirán desde las últimas filas del Café Tortón. Es un hombre, estamos en el mundo del Islam, desde luego, y el Mahdi en el mundo del Islam es un hombre al que Dios guía en sus acciones. No se encuentra rastro del Mahdi en el Corán. La tradición islámica del Hadith es la que forjó este personaje. Así como aparecen en los textos rabínicos, los midrash, en las literaturas hebreas, el conjunto de los hadith completa el Corán.
Se trata de los actos y las palabras del profeta tal como sus compañeros los relataron. Literalmente, hadith significa relato o noticia. En los hadith puede leerse, leo: el Mahdi formará parte de los míos. Su frente será ancha y su nariz aquilina. Esto es extraordinario porque casi nunca los enviados, los seres mesiánicos, los seres esperados, están descritos con tanta minuciosidad. Bien. O sea, frente ancha y nariz aquilina. El Mahdi era considerado un descendiente directo de Mahoma. Su llegada está vinculada al final de los tiempos. Los escritos dicen que en el corazón mismo de la edad sombría debe aparecer un fugaz retorno a la luz. Esa fugacidad está encarnada por la revelación del Mahdi. Esta visión no es compartida por todos los musulmanes. Para la corriente chiita duodecimana, el Mahdi es una persona definida, cuya personalidad ya se conoce. Se lo llama por su nombre, que es Mohammed al-Mahdi, y que nació en el año 255 de la Égira. Desapareció a la edad de 4 años, cuando murió su padre, el imán Hassan al-Askari, y desde entonces no se lo puede localizar. Pero no ha muerto, simplemente se encuentra escondido. Los chiitas esperan su regreso. Se presentará al final de los tiempos para que reine la justicia. Muchos vieron en el Ayatollah Khomeini al Mahdi oculto. Pero más allá del credo de la rama chiita, otras ramas no han especificado la figura del Mahdi. Entonces, tal como sucedió entre los cristianos con sus falsos mesías, se presentó cualquiera. Apareció uno en el Kurdistán, uno en Egipto y otro hace no tanto en el siglo XIX. Y contemos lo que sucedió con este. Según algunos historiadores, la aparición del Mahdi de Sudán fue un caso notable, en tanto ningún aspirante alcanzó jamás semejante poder. Se trata de Muhammad Ahmed Abdallah. Su historia comienza en 1843 en la localidad sudanesa de Dongola. Desde su nacimiento pareció predestinado. No solo llevaba el nombre del profeta, sino que además su padre se llamaba Abdallah, como el padre del profeta, ¿no? La tradición islámica afirma que el Mahdi llevará el nombre del profeta y que el padre llevará el nombre del padre del profeta. De todos modos, no es un dato relevante porque en los países musulmanes son cientos de miles los que se llaman Mohammed y que a su vez tienen un padre llamado Abdallah. De la infancia de Mohammed solo se puede decir que era muy estudioso y que se remayaba el Corán de memoria. Su padre, Abdallah, murió cuando tenía 14 años y Mohammed quedó a cargo de sus 2 hermanos que lo mandaron a estudiar a Jartum. Es decir, no es que él estaba a cargo de los 2 hermanos. Los 2 hermanos estaban a cargo de él. Al revés. Los 2 hermanos lo cuidaban. A los 25 años se retiró a la isla de Aba, que está situada en el Alto Nilo, ¿no? Allí vivió durante 15 años la existencia solitaria de un místico y un santo. Después empezó a recibir gente. A su alrededor se formó un séquito de admiradores de su saber y de sus renuncias. Algunos establecieron un paralelismo entre los 15 años del retiro de Mohammed y los 15 de meditación que el profeta pasó en el monte Hira. Mahoma había esperado los 40 años para difundir su misión profética. Mohammed Abdallah esperó también hasta esa edad para declarar en 1881 que era el Mahdi esperado y el reflejo vivo del profeta. Parece que desde un poco antes de esa proclamación, el culto a Mohammed Abdallah molestaba a las autoridades. Cuando dijo ser el Mahdi, un contingente de soldados intentó apoderarse de él, pero ese contingente terminó destrozado por un ejército de derviches giradores. En la isla de Aba sucedían cosas extrañas. Mohammed estaba constantemente rodeado por una tropa de derviches que giraban sin cesar sobre sí mismos y alrededor de Mohammed.
Desde luego mataban a los que se le acercaban a este hombre. Los derviches giradores solo cesaban en sus vueltas para dormir, ¿no? Y a veces, en algunos momentos del día, graduaban el impulso de estos giros para no cansarse tanto. En mayo de 1882, un ejército colonial, dirigido por el gobernador alemán Ziegler, fue aplastado por 50.000 adeptos. El Mahdi volvió al Sudán con la intención de gobernar allí y echar a los ingleses. Sudán oficialmente dependía de la administración egipcia, pero eran los ingleses los verdaderos dueños. Algunos de ustedes quizás recuerdan, se llamaba Sudán Anglo-Egipcio. Este era el nombre oficial de ese país que queda abajo del Egipto. Tómese un mapa de África, ¿no? El Egipto ya sabemos todo dónde queda. África es como un corazón y Egipto está en el noreste de África. Ahí, en el istmo de Suez, van a ver ustedes que el Mediterráneo termina, aparece el Mar Rojo. Bueno, al sur de Egipto hay como una continuación de Egipto a lo largo del Nilo, y ese es el Sudán. Entonces se llamaba Sudán Anglo-Egipcio. Ahí quiso gobernar el Mahdi. En la lucha contra ese gobierno semicolonial, había por un lado un componente libertario, pero también un componente religioso, ¿no? Ya que estaba guiando al ejército rebelde nada menos que un tipo señalado por el profeta. Allá por 1883 las autoridades inglesas no querían todavía intervenir, les parecía que era un asunto interior de poca importancia. Le indicaron a Teukif, que era el líder egipcio, que organizara una expedición contra esta gente, y fue un fracaso total. El ejército egipcio fue aniquilado, y entonces los ingleses empezaron a preocupar. La corona británica nombró al general Gordon como gobernador general en el Cairo. Se instaló después en Jartum, que es la capital del Sudán, y decretó que los habitantes de la ciudad no debían seguir al Mahdi. Prohibido seguir al Mahdi. Automáticamente Gordon fue declarado Dajjal, que era la contrafigura del Mahdi en la tradición. Se trataba de un mesías impostor, que ofrecía al mundo una parodia de espiritualidad y que debía ser muerto. La mayoría de los pobladores se unieron a Mohamed Abdallah, atacaron a Gordon y lo mataron. Su cabeza fue paseada por Jartum y depositada a los pies del Mahdi, que se adueñó de la ciudad. Mohamed Abdallah llegó incluso a acuñar moneda. En las caras de aquellas monedas estaba su rostro acompañado por la siguiente frase: el más poderoso. Reprimió salvajemente a los que todavía tenían dudas de su carácter mesiánico. En una oportunidad envió un telegrama a la reina Victoria para intimarla a seguir su poder. Y la reina Victoria no le contestó. En el cristianismo se obligaba al supuesto Mesías a hacer milagros para certificar su poder. En este caso no se combinó a Muhammad a que hiciera milagros, porque en el islamismo se registra una escasa propensión al milagro. La existencia de Dios se evidencia en el Islam a través del orden y la belleza del mundo. El milagro es más bien algo pernicioso que viene a desordenar las cosas. Por este motivo la figura del milagrero siempre fue considerada herética y muchos fueron condenados por no mantener prudentemente en secreto los prodigios de Dios. En medio de semejante movimiento, Mohamed Abdallah murió por una peste, cualunque, en 1885. Sus discípulos quedaron un poco desconcertados. Se produjo una desbandada, el ejército inglés aprovechó, 27.000 adeptos del Mahdi murieron en la lucha. El cuerpo de Mohamed Abdallah fue robado por los ingleses y arrojado a los cocodrilos. Y así terminó la rebelión del Mahdi de Sudán. Interesante historia, ¿eh? ¿A quién quiere dedicar usted eso? Al padre del Mahdi, que murió a los 14 años. Fíjese, y ya era padre. Y hay algunos de 30 que todavía están madurando.
Hay muchos derviches, casi todos sufis, Alejandro famosos, que se me viene a la mente para dedicarlos. Me acuerdo de Rumi, de su maestro Chant, el más simpático de todos, Mullah Nasreddin, y el que más hemos conocido aquí en Occidente, que es Gurdjieff. Pero un experto, bueno, un experto, un hombre muy leído por los aficionados a la magia, el corto camino. Sí. Bien, hemos ido a la discoteca y nos trajimos de aquí un disco que alude a este hombre del Sudán. El tango se llama El Africano y lo toca Juanjo Domínguez. Es un tango que no tiene letra, justamente por la enorme dificultad para componer una letra adecuada a la historia de este hombre. Entonces, el Tom Pereira, que era un pianista, es el mismo autor de Madame Yvonne, el autor de ese tango, ¿no? Escribió ese tango, El Africano, que tiene una letra, pero que casi nadie canta, por respeto a la intención del autor, que fue homenajear al Mahdi de Sudán. Juanjo Domínguez, en solo de guitarra, toca este tango que tiene en esta versión la particularidad de carecer de la segunda parte. Es un tango de 3 partes. Juanjo toca solo la primera y la tercera con enorme maestría, por supuesto. Adelante, Juan. Vamos a hablar esta noche del emperador de las arenas. A ver qué es esto. En el año 1897 murió el millonario Gilles Le Baudy, que era un francés que había hecho una enorme fortuna con el negocio del azúcar. Le Baudy tenía un hijo que se llamaba Jacques, Jacques Le Baudy, y que recibió una herencia formidable. Pero digamos inmediatamente que Jacques, este hijo, estaba medio loco. Cuando heredó la fortuna, una de las más importantes de Francia, ¿no? Jacques se metió en asuntos de política internacional. No admitía que Francia cediera tierras africanas a Inglaterra. Estaba convencido de que una iniciativa francesa, aunque fuera particular, privada, debía reparar este asunto. Jacques pensaba que se podía hacer fortuna con los nitratos del Sahara. Entusiasmado entonces, este muchacho, Jacques Le Baudy, fue a ver al ministro de Relaciones Exteriores, Teófilo del Cassé. El ministro no le dio ni bolilla. Y Jacques, indignado, pensó en prescindir del gobierno francés para llevar adelante sus propósitos. Le comentó a su secretario, Hidux, que tenía intenciones de crear una patria nueva en el desierto de Sahara. Quería vivir en un imperio cuyas leyes fueran redactadas a su antojo. Entonces se compró un barco, la Frasquita, y zarpó con algunos contratados hacia las Islas Canarias. Tenían pensado conseguir allí voluntarios para entrarle al Sahara por el lado occidental. Antes de salir, Jacques ya había comenzado a firmar su correspondencia como Jacques I, emperador del Sahara. En Canarias fueron reclutados 20 marineros y 5 fusileros por enormes sueldos y casi sin saber de qué trataba la expedición. El 24 de marzo de 1903 anclaron cerca de la costa africana. Jacques salió de su cabina y pidió a sus hombres que formaran. Y les leyó un bando que sonó increíble. Se presentó como el emperador Jacques I, advirtió, tras una serie de reglas a cumplir, entre las que figuraba referirse a él solo como su majestad, advirtió, que al día siguiente desembarcarían para fundar una nueva nación. Algunos de los hombres formados supieron que Le Baudy estaba loco, pero como estaban contentos con el sueldo, le hicieron caso y desembarcaron. Jacques I bautizó el lugar a donde llegaron, era al sudoeste de Marruecos, Bahía de la Libertad. Cada tanto pasaban pobladores que miraban sorprendidos el despliegue casi anacrónico de Jacques. Estamos ya en el año 1903, ¿no? Jacques I se adentró en zonas desérticas, recorrió unas colinas cerca de Tarrafó, a unos 20 kilómetros al sur del Cabo Jubí, y le dijo a sus hombres que allí edificaría la capital del imperio, que se llamaría Troya.
Bueno, en el lugar donde no había nada, dejó algunos hombres, bajo la comandancia de un tal Le Picard. A esto se agregaba la locura, a la locura del niato se agregaba la de los que aceptaban semejantes comandancias, digo, ¿no? Bueno, en aquel lugar espantoso se quedó Le Picard con unos tipos defendiendo unos médanos. Jacques continuó su travesía para establecer los límites del imperio. Las redacciones de los grandes diarios de Francia recibieron, por intermedio del señor Benoit, que era un secretario que Jacques tenía en París, toda la información sobre el avance en el Sahara. El Journal de París decía: el señor Jacques Le Body ha ocupado una parte de la costa occidental de África. La expedición está bien equipada. Los lugareños no han opuesto resistencia. Ya se ha elegido la ubicación de una ciudad y se procederá a la construcción de un puerto. Bueno, el asunto desató un problema diplomático con Inglaterra que el gobierno de Francia minimizó y logró calmar. Lejos de preocuparse por las complicaciones, digamos, internacionales que su delirio podía provocar, el emperador Jacques inventó una bandera blanca con unas abejas, en el medio tenía una estrella, una medialuna dorada y una jota bordada. ¡Qué linda! Sí. Mientras Jacques primero recorría el desierto cercano a las costas occidentales, Le Picard quedó en la inexistente Troya junto con 4 hombres, que fueron apresados por un grupo de marroquíes. Cuando Jacques volvió a buscarlos, no encontró más que los restos de un campamento, pero mucho no le importó. Continuó con sus ambiciones y los dejó olvidados. Diseñó una fortaleza de 2 pisos, una escollera de 500 metros y un faro de una altura de 50 metros. Lo diseñó nada más, no hizo nada. Mientras tanto, el caid marroquí, que tenía presos a los hombres de Jacques, envió una nota al gobierno central francés en la que pedía rescate. Como respuesta, el gobierno envió una flota al mando del marino, Sí. que seguramente sería también marido de alguien. Sí. En todo caso, de lo que estoy seguro es de que era hermano de alguien, ya que se llamaba Louis Jaurès y era el hermano de Jean Jaurès, el tribuno socialista. Le Picard, el ayudante de Jacques, ¿no?, y los otros fueron rescatados. Con aquel rescate, las autoridades tuvieron más noticias acerca de las locuras de Jacques Le Body y desaprobaron todas sus acciones. El gobierno francés emitió una orden de detención contra Le Body, pero Jacques eludió la detención y viajó a La Haya para tratar de llevar su caso ante la Corte Internacional. A la vez que intentaba defender su propósito, Jacques se conectó con familias de agricultores para que fueran a poblar Troya, también con sacerdotes cristianos y 18 maestros. A los voluntarios les hacía firmar un papel membretado que decía: Imperio del Sahara, libertad de conciencia, fuerza, trabajo, industria, comercio, agricultura. Un trabajo tenaz, todo lo logra. Bueno, anunció también que había creado la Orden del Mérito del Sahara, unas medallas doradas con aplicaciones de rubíes, y hasta había encargado un trono al mejor ebanista europeo y una guillotina a un ingeniero de Saint-Honoré. Cuando se enteró de que el caid de Marruecos había encontrado de su agrado el estandarte robado a Le Picard y que se había hecho con él una especie de calzoncillo, prometió exterminar a todos los marroquíes. Las autoridades de justicia europeas no le dieron bolilla. Derrotado, Le Body se trasladó a Londres, se instaló en el Hotel Savoy, donde todavía, pensándose emperador del Sahara, estableció su corte. En el Savoy nombró a un coronel estadounidense jubilado llamado George Edward Gouraud como gobernador general y comandante en jefe, y a un carpintero como comandante adjunto de la Armada sahariana. Encargó a un joven periodista que editara un periódico nacional, El Sahara, donde se informaría de noticias referentes a la corte
Ahí se promulgarían leyes y decretos imperiales. Diseñó y fabricó sus propios billetes, impresos en amarillo, malva y negro. También encargó un himno nacional. Y cada vez que él entraba en el restaurante del Savoy para cenar, en una mesa que tenía un mantel de púrpura imperial, Sí. la orquesta inmediatamente tocaba el himno imperial del Sahara. Le Baudí había previsto que la ceremonia de coronación oficial tuviera lugar el 1 de enero de 1904, en un acto en que todo el desierto sería cubierto de banderas y flores. Bueno, ahí, escoltado por 100 granaderos, recibiría el juramento de lealtad de sus súbditos. Al caer la noche, el desierto quedaría iluminado por las luces de miles de linternas y por una exhibición de fuegos artificiales. Pero nada de esto sucedió. De todos modos, Le Baudí ya se había enamorado de Agustine Dellier, una actriz, y andaba encantado, ¿no? La hizo su esposa y le prometió que sería consagrada emperatriz en su palacio de Troya. Cuando la mujer quedó embarazada, él saltó de alegría y gritó que la dinastía del Sahara estaba salvada. Pero en vez de un varón, Agustine tuvo una niña y él la repudió, a la mujer, ¿no? La hija llamada Jacqueline fue declarada hija de padre desconocido. Como se sintió traicionado, Jacques se fue a los Estados Unidos. Abrió unas oficinas financieras, especuló, se olvidó de la locura del Sahara, pero no de otras. Llevaba siempre encima una bolsa que contenía un desorden de títulos, oro, naranjas, pan y un cepillo de dientes, para usar en el único diente que tenía, al que cuidaba con mucho celo. Le tenía terror a los dentistas. En Estados Unidos escribió a su mujer, Agustine, para que volviera a unírsele, y lo logró. Poco después, la locura de Jacques se volvió inmanejable. Lo internaron en un asilo de Long Island. Se desató la Primera Guerra Mundial. Su enfermedad se puso peor. Se había comprado una gran cantidad de caballos para formar un regimiento y reforzar a las tropas aliadas. Cuando lo fueron a buscar para encerrarlo, lo encontraron en medio de un campo, montado en un pony de polo con una trompeta de juguete colgada en el cuello y una especie de bastón de mariscal. Y daba órdenes a nadie. Claro. Cuando salió del asilo, entró en la residencia donde vivía y atacó a su mujer, Agustine, y a su hija, Jacqueline, que se encerraron en una habitación. Jacques forzó la puerta y apenas entró, su esposa, Agustine, lo mató de 6 balazos. Era el año 1919 y Jacques tenía 50 años. Una historia muy triste Sí. de un loco, ¿no? De un colifa. Me pregunto con qué canción podemos ilustrar esta pequeña charla y me contesto que no estaría mal escuchar a Mercedes Sosa en una samba compuesta para conmemorar estos hechos, que se llama La Arena. Hablaremos hoy del hijo de Napoleón Bonaparte, del aguilucho, del rey de Roma. Y vamos a contar algún asunto de su breve vida. Ubiquémonos en Francia, en 1810. El emperador Napoleón, su segunda mujer, María Luisa, buscaban denodadamente un hijo. Dice la crónica que preparaban al heredero en todas las camas de las Tullerías y que los esfuerzos tuvieron su recompensa. En el mes de agosto de 1810, la emperatriz le anunció al emperador que se hallaba en estado de buena esperanza. Recordemos que Napoleón había estado casado con Josefina Beauharnais, que había tenido hijas con un primer marido, el finado Beauharnais, pero con Napoleón no tuvo descendencia. Repudió Napoleón, discúlpenme, a Josefina y casó, ya siendo emperador, con María Luisa. Y entonces llega el momento en
que acabo de glosar, ¿no? En el mes de agosto la emperatriz le anunció al emperador, estoy esperando, qué sé yo. Napoleón gritó de alegría y durante los meses siguientes en la corte reinó un alboroto extraordinario. Se prepararon cunas, lienzos, gorritos, zapatitos, vestiditos, juguetes, en cantidad suficiente como para equipar a los recién nacidos de los 5 continentes. El 19 de marzo de 1810, María Luisa empezó el trabajo de parto, vamos a decirlo así. A partir de ese momento se desarrollaron las escenas más locas. Las damas de honor se desmayaban, los médicos temblaban, un sirviente tiró la cristalería imperial entera, se hicieron sonar las campanas de Notre Dame y Napoleón se fue a tomar un baño. Y se me iba a bañar. 5 horas después, el emperador todavía seguía en la bañadera. Y se le acercó el doctor Dubois, pálido. Sí. Y Dubois dijo unas palabras ininteligibles, como suelen hacer los médicos. Sí. Napoleón, completamente desorientado, creyó entender que María Luisa se había muerto. Andá a saber lo que le dijo el médico. Sí. Y entonces se incorporó desnudo y ordenó un entierro con 1000 honores. Y la tipa no estaba muerta ni nada. Entonces el médico Dubois le explicó entonces que no había ocurrido nada, pero que el parto se estaba complicando y que tendrían que aplicar los hierros, que eran una especie de forceps de aquellos tiempos. Napoleón gritó, «¡Salvad a la madre, que con ella puedo tener otro hijo!», dijo Napoleón. A las 8 de la mañana nació Francisco Carlos Bonaparte. Tiene un nombre de colegio primario de la provincia de Buenos Aires. Sí. Todo anduvo bien. Fue efectivamente el príncipe imperial. Sus detractores le decían el aguilucho, l'aiglon, un apodo que le quedó. Apodo de Oscar Alfredo Gálvez también. Sí. Pero no sus detractores. No veo por qué el detractor le va a decir el aguilucho. Bueno, este niño, piensen que el imperio iba a durar hasta 1814, nació en 1811. Y después vinieron aquellos 100 días en los que Napoleón recuperó un rato el poder, pero después, bueno, fue derrotado y encerrado por los ingleses, y María Luisa y el chiquito Francisco Carlos rajaron a Viena, donde estaba la familia de María Luisa, que por supuesto formaba parte de los que habían derrotado a Napoleón en realidad. Y allí se instalaron en la corte austríaca. Francisco Carlos quedó al cuidado de su mamá y de su abuelo, el emperador austríaco Francisco I. Su abuelo lo quería bastante al niño y le confirió el título de duque de Reichstadt en 1818 y le concedió todos los honores correspondientes a los miembros de la Casa de Habsburgo. Cuando Francisco Carlos creció, tuvo una vida, y esto es lo que queríamos contar, digamos licenciosa. Discúlpenme, Sí, bueno. somos gente grande. Dice la crónica, andaba de juerga en juerga y amó y se hacía amar por todo ser bípedo, Bueno, señor. Me parece. preferentemente humano. Bueno. A veces escapaba del palacio de Schönbrunn, enmascarado para meterse en burdeles sin ser reconocido, pero al rato olvidaba por completo el carácter secreto de su misión y se lo veía ir y venir por ahí con la máscara en la mano. Entre tanto amorío se cuenta una historia intrigante. Recuerden que Francisco Carlos era el hijo de Napoleón y en Francia todavía quedaban muchos bonapartistas que querían que se cayera el gobierno de los que sucedieron a Napoleón, los orleanistas, ¿no? En ese entonces estaba en el trono Luis Felipe, aquel rey cuya cabeza tenía forma de pera. Por lo tanto, muchos veían en el aguilucho una posible restauración del bonapartismo. Dicen que von Metternich, el canciller de Hierro, que era ministro todopoderoso de Austria, archienemigo de Napoleón, ideó un plan para deshacerse del potencial Napoleón II.
Y ese plan tuvo que ver, ya voy, con una idea que se tenía por entonces. Creer que se podía agotar o enfermar a alguien por excesos en el amor. En aquel tiempo creían que hacía mal, así como hoy creen que hace bien. Metternich sabía que Francisco Carlos regresaba de mañana al palacio pálido y fatigado después de haber pasado noches de agotamiento total en los bailongos. Dice la crónica, viendo que aquella noche no daban suficiente resultado, indujo al aguilucho a cometer los peores excesos sexuales, discúlpeme. Sí. Hombres como el duque de Esterházy, huele a húngaro esto, y Gustav von Nipper se prestaron a ser de mediadores, procurando al duque algunas mujeres atrevidas en el juego amoroso para que lo sometieran a un régimen extenuante. Resultado y diagnóstico del siglo XIX. Ruina total del cuerpo por los excesos físicos y morales. ¿Qué tal, Morales? Llevados más allá de las fuerzas humanas. Tanto. Imagíneselo. Napoleón II, el príncipe que nunca reinó, murió el 22 de julio de 1832 en el palacio de Schönbrunn. Tenía 21 años y con él se acababa la sucesión directa. Pero sucedieron varias cosas más en relación al heredero de Napoleón. Cosas que retumbaron en París. Veamos. Tiempo después de la muerte del aguilucho, una famosa bailarina llamada Fanny Elssler llegó a París para presentarse en la ópera. Era una artista de renombre, había sido contratada. Un periodista llamado Charles Maurice, que dirigía el Courrier de Théâtre, publicó un artículo sobre Fanny que terminaba así. Cuando esta artista se encontraba en el Teatro de Viena, se decía que interesaba a un príncipe muy querido por Francia, cegado en la flor de la edad por el desespero de nuestra época. Según los cronistas, la bailarina tenía las piernas más hermosas del mundo, unas rodillas irreprochables, unos brazos encantadores, busto alpino y la gracia virginal de la misma Diana. Aquel periodista había dejado entrever que el príncipe, el aguilucho, había sido su enamorado. Cuando la gente leyó el artículo de Maurice y supo que Fanny había acariciado los bucles del hijo del emperador, creyó por un rato que Fanny era la nueva y verdadera emperatriz de los franceses. Digamos que la bailarina se convirtió en una soberana que el pueblo francés, que se había conservado bonapartista, hay que decirlo, estaba dispuesto a aclamar. Y el teatro se transformó de pronto en un lugar de disputa política entre orleanistas y bonapartistas que encontraban en Fanny a alguien quien entronizar. Cuando Fanny debutó en la ópera, miles de espectadores llegaron de todas las provincias para aplaudir a aquella que había amado a Napoleón II. Trabajó, qué sé yo, varios meses a sala llena. Pronto aquel rumor desatado por Jean Maurice se le opuso otro rumor que cayó como un balde de agua fría a quienes soñaban con Fanny como pieza importante para restaurar un régimen napoleónico. Orleanistas y borbónicos confesaron un día que Fanny era el elemento principal de un plan maquiavélico gestado por el ministro Metternich, el de Austria. Según ellos, el ministro había inducido al muchacho a los excesos que adelantaron su fin. Aseguraron que una de las damas que participaron en la demolición física del aguilucho fue precisamente la hermosa bailarina Fanny Elssler. Con aquel dato destruyeron la figura de Fanny como aglutinadora de los seguidores de Napoleón. Muchos años más tarde, la propia Fanny se encargó de desmentir sus relaciones con Napoleón II y se supo lo que verdaderamente había sucedido. ¿Qué había sucedido? Sí. No lo sé. Por favor, señor, estoy muerto de nervios. En realidad, todo fue
un plan siniestro de los orleanistas. Pero apareció en el medio este periodista, Charles Maurice, que cuando la vio a la tipa esta se enamoró él y resolvió inventar algo para que ella tuviera éxito en París. O sea que Entonces dijo que esta había sido amante de Francisco Carlos Bonaparte, que bla, bla, y se empezaron a llenar los teatros, y entonces él, que le había prometido hacer gestiones para que ella tuviera un éxito seguro, recibió como premio el amor de esta chica, o la gratitud por lo menos. Eso no se sabe enteramente. Pero a su turno los orleanistas hicieron correr otro rumor, en el sentido de Claro, que claro. en realidad el tipo estaba del otro lado y que, qué sé yo, que esta chica había sido partícipe de un plan que ellos mismos habían creado, es decir, la desacreditaron completamente. El caso es que la historia siguió su curso, no hubo un Napoleón II, hubo sí un Napoleón III, que todos conocemos, que era el sobrino nieto de Napoleón I. El hijo de Napoleón murió muy joven, y hubo sí un emperador en Francia que se llamó Napoleón, que fue Napoleón III, al que todos conocemos. Se llamaba Luis Napoleón, al que Víctor Hugo llamaba, no Víctor Hugo Morales, sino no, me gusta enorme de llamaba saludarlo. Napoleón el Pequeño, en contraposición de Napoleón Bonaparte I. En 1940, se murió cuando se murió este chico Francisco Carlos, llamado también el Aguilucho, que el rey de Roma. Se murió allá en Schönbrunn, el palacio de los Habsburgo. Y en realidad, si bien su vida era una juerga, también era una tristeza, porque no lo querían mucho. No lo querían mucho. Esto se lo cuento yo, no el cronista. Pero le tiraron todos los recuerdos de su padre. Todos los recuerdos, objetos valiosos que recordaban al padre, pequeños juguetes que el padre le había regalado, etcétera, etcétera. Todo eso fue borrado, incluso no le permitían tener ningún retrato del padre. Y había muchos que deseaban, como se ha visto recién, que se muriera cuanto antes mejor. Quedó entonces el cuerpo, quedó enterrado el Aguilucho en Alemania. En 1940, los restos de Francisco Carlos fueron trasladados a Francia como gesto de buena voluntad. ¿De quién? De Adolfo Hitler. Fíjese, ¿no? Después de la victoria militar contra Francia, mandó los restos del rey de Roma. Y está Les Invalides, ahí en París. Están los restos que están junto a la tumba de Napoleón, está ahí, el tipo. Pero no el corazón. El corazón todavía se halla en la iglesia de los agustinos de Viena. Es una costumbre del siglo XIX, esa el cuerpo en un lugar, el corazón del otro en otro. Me acuerdo de Chopin, que está justamente en París, en el cementerio de Père Lachaise, pero el corazón está en Varsovia. Claro. Hemos ido a la discoteca y le hemos solicitado un disco cualquiera, después de contarle esta historia, al discotecario. Qué fantástica historia. Le gustó la parte en donde este muchacho salía de bailongo todas las noches. Bueno. Y nos dijo que había un tango que positivamente había sido compuesto en homenaje a Francisco Carlos Bonaparte, y que este tango era el que vamos a escuchar ahora por Tita Merelo, y que se llama Garufa, que en francés significa el aguilucho.